7:12 minutos. La impunidad las revictimiza en muchas ocasiones. A propósito de los feminicidios y el maltrato a las mujeres, hemos hablado con la Fiscalía, aquí estuvo la vicefiscal, hablando entre otras cosas de los canales de atención, de lo que está pasando, qué ha pasado, por supuesto, con la justicia, que a veces desampara a estas mujeres y las deja solas, qué pasa con las medidas de protección, pero todo esto desencadena también una gravísima problemática en el seno familiar. Y los ataques, los maltratos, la violencia intrafamiliar que encarna otro tipo de factores y de problemas en los hogares de nuestro país. Para hablar de lo que está pasando en el caso de Bogotá hoy y ampliar una vez más el abanico de todos los puntos de vista, tenemos a la secretaria de Integración Social, Cinia Navarro, quien nos acompaña muy amablemente. Secretaria, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Hablemos de las cifras en Bogotá. Entre enero y septiembre de 2020, 21.000 casos en la ciudad en ese periodo, 21.648. En el mismo periodo del 2019, 22.574, es decir, 926 menos, un 4%. Esa disminución se debe ¿a qué? A que las mujeres no están denunciando o la violencia intrafamiliar, las personas, los ciudadanos, no están acudiendo a las autoridades. Bueno, evidentemente el fenómeno de la violencia intrafamiliar tiene la situación que el agresor está dentro del hogar, lo que significa que la posibilidad de denuncia en medio de una pandemia se complica, porque si no se utilizan otros mecanismos, pues la mujer, los padres o las personas que sean víctimas de violencia no van a tener la misma facilidad de hacerlo que cuando no estábamos en el confinamiento. El confinamiento, de alguna manera, genera una cercanía del agresor con su víctima y esto hace que pueda ser unas razones para que las denuncias disminuyan, porque lo cierto es que las llamadas a la línea púrpura han aumentado, lo que significa que las mujeres sí cuentan el fenómeno de violencia, pero cuando ya se va a equiparar en una denuncia, pues hay una reducción. Por eso desde las comisarías de familia, en la Secretaría de Integración Social hemos implementado distintas maneras de denuncia, como es una llamada de vida a través de la línea 380-8400, en donde la persona puede llamar a colocar la denuncia. A través del WhatsApp también se puede hacer esta situación, o evidentemente con nuestros equipos móviles que nos hemos trasladado a distintos territorios para de alguna manera facilitar la denuncia. Pero hay factores como el confinamiento y también el miedo o el llamado amor a su agresor hace que de pronto también haya una dificultad de que se traslade a esa denuncia por el temor a perder el hogar, secretaria, a que se acaben las relaciones. También hay un alto grado, a juzgar por las cifras, de indefensión y desamparo de las autoridades. Según datos de ustedes mismos aquí en Bogotá, el 14% de 18.617 casos termina en incumplimiento de las medidas de protección que se le da a las mujeres que alertan a la autoridad sobre el peligro que corren. Es decir, en este momento hay más de 3.000 mujeres o familias, ciudadanos, que están en riesgo y se les ha incumplido. ¿Por qué? Bueno, las medidas de protección las impone el comisario de familia, que es el juez de primera instancia en el caso de violencia intrafamiliar. El comisario de familia emite órdenes a distintas autoridades y esas autoridades tienen que darle cumplimiento a las órdenes que se emiten por las comisarías de familia. Nosotros estamos haciendo mesas de seguimiento puntual a estas situaciones y ahora vamos a territorializar esta atención, es decir, las comisarías de familia entran en el proceso de territorialización para ir puerta a puerta a poder determinar cómo está ese seguimiento y no hacerlo simplemente en mesas interinstitucionales, sino poder ir a los hogares de estos casos de reincidencia a golpear y averiguar a través de las trabajadoras sociales en qué condiciones están los miembros de la familia. Es completamente injustificable cualquier tipo de agresión o ataque a una mujer, pero ¿cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar? Bueno, el primer tipo de violencia es la violencia psicológica.
el maltrato verbal, el silencio en el caso de los adultos mayores, someter a una persona al silencio porque de pronto tiene un problema en su, digamos, son sordos o tienen algún tipo de disminución a nivel del oído, entonces los confinan a no volverles a hablar, a los niños también con tratos difíciles a nivel verbal. Entonces la violencia psicológica es la más fuerte y continúa la violencia física. Pero en primer lugar es la violencia psicológica, que puede causar unos daños también enormes en cualquiera de los miembros de la familia. ¿Las denuncias realmente son efectivas? Es decir, las mujeres que alertan a la autoridad competente sobre lo que están viviendo dentro de sus hogares, ¿termina efectivamente en una sanción, en una condena al agresor o no? ¿Qué indican las cifras y los porcentajes? Muy importante la pregunta, porque se puede explicar muy bien cómo son las respuestas en caso de violencia intrafamiliar. Está el procedimiento administrativo que se hace a través de la comisaría de familia, que tiene una respuesta inmediata por el tema de la normatividad específica para esta situación a través de medidas de protección, y también está la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, que puede culminar con una sanción de contenido penal que implica capturas y que implica pues detenciones concretas. Son dos procedimientos diferentes. Por eso la invitación que nosotros le estamos haciendo a cualquier persona miembro del hogar que sea víctima de violencia intrafamiliar, que denuncie tanto en las comisarías de familia como en la Fiscalía General de la Nación, para que ambas autoridades puedan actuar. Por un lado, la comisaría de familia imponiendo una medida de protección que implica separar al agresor del hogar, y por el otro lado, que ese agresor reciba toda la sanción penal que tiene el Estado. ¿A qué pena, para rematar, a qué pena o sanción penal se expone un agresor o alguien que genere violencia intrafamiliar? Recuerden que aquí en el caso de las sanciones de contenido penal depende de si es un tema de lesiones, de si es un tema de abuso sexual. Cada delito tiene su sanción. Lo importante es que son sanciones fuertes y que son de contenido de recluir en una cárcel, concretamente al agresor. Entonces, de acuerdo al delito que se cometa en ese tema de violencia intrafamiliar, asimismo es la respuesta del Estado, que puede ser sanciones de privación de la libertad superiores a 10 años, 8 años, dependiendo del delito por el que se esté juzgando ante los jueces penales respectivos. Un canal de atención, la línea púrpura, para que lo tengan en cuenta si hay alguna mujer que está siendo víctima o sabe de un caso de violencia intrafamiliar en su hogar, en su vecindario, en fin. Secretaria de Integración Social, Cinia Navarro, muchísimas gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Muchísimas gracias. Invitamos a toda la ciudadanía que denuncie en las comisarías de familia cualquier tipo de violencia intrafamiliar con cualquier miembro de la familia que pueda verse sometido a esta situación tan difícil, y muchas gracias por la oportunidad de mostrar este servicio de integración social.